cuatro estructuras de las cadenas de oligosacáridos. Entonces tenemos cuatro grandes genes: el gen H, el gen A, el B y el O. En la segunda columna de esta tabla tenemos la enzima codificada por el gen, y en la tercera columna cuál es el carbohidrato que ha sido adicionado por la enzima. El gen H, ¿qué enzima codifica? Una fucosil transferasa. Va a transferir por consiguiente una fucosa, ¿y a dónde la va a pegar? Al esqueleto que tenía antes N-acetilgalactosamina y galactosa. Si se unen los tres azúcares, ¿qué sustancia se forma? La H, también llamado tipo O. Si adicionalmente la persona tiene un gen A que codifica para esta enzima, ¿qué azúcar se va a pegar? A la sustancia H se va a adicionar una N-acetilgalactosamina. A la sustancia H, ¿sí? ¿Se pregunta? ¿No puedo decir que la enzima que codifica el gen que codifica H, porque con el mismo dedo? Sí. Pero es que vamos a analizar por qué está separado. Si ahora tenemos un gen B, este gen B codifica para otra enzima, otra transferasa, que va a adicionar a la sustancia H un nuevo azúcar. ¿Cuál es? La galactosa. ¿Listo? Hay otro escenario en el cual hay un gen O, en el cual se codifica una enzima que es defectuosa, no es capaz de adicionar ni la galactosamina ni tampoco la galactosa. Por eso es que hacemos la distinción, porque es que uno codifica para una fucosil transferasa y el otro es una enzima defectuosa que debería pegar A o pegar B. Igual lo que va faltando la fucosa para que sea... No, porque O sea, si él no adiciona nada, no va a poder ser O, porque el gen H adicionaba la fucosa que hacía que fuera sustancia H, y eso lo hacía O. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este caso el problema es que esa enzima no codifica para esa enzima, y por consiguiente no va a haber no se agrega ningún carbohidrato. Pero entonces, si no se adiciona esa fucosa, nos quedamos con el esqueleto inicial que tiene solamente galactosa y el otro azúcar. Ese fenotipo se denomina Bombay, y esas personas son O negativo, no son O. O sea, no son ni A, ni B, ni O. Les falta... No codifica... No, son procesos independientes. ¿Listo? Bueno. Si combinamos ahora los distintos alelos, ¿cómo nos quedaría? Entonces, posibles apareamientos de los alelos, tenemos dos columnas. En la primera, la mezcla de alelos, cada uno es donado por un padre, y vamos a ver cuál es el fenotipo ABO del hijo. Si el padre es A y la madre es A, ¿cuál va a ser el fenotipo del hijo? A. ¿Listo? Si el padre es A, pero la madre es O, ¿cuál es el fenotipo del niño? A. ¿Por qué? Porque A es dominante respecto a O. Ahora, si el padre es A, pero la madre es B, ¿cuál es el fenotipo del niño? AB. Eso quiere decir que existe codominancia. Si el padre es B y la madre es B, ¿cuál es el antígeno cuál es el fenotipo de ese niño? B. Si el padre es B y la madre es O, ¿cuál es el fenotipo del niño? B. Es decir, B es dominante respecto a O. Luego, las personas que son O provienen de padres que son: el padre debe ser O y la madre debe ser O. ¿Listo? Es la única forma para que el niño porque la población prehispánica era muchísimo más abundante que no. Entonces lo que se ha visto desde la invasión de los españoles es que la cantidad de O antes de la
colonización era cercana al 99%. Y después, en los últimos 550, 600 años, la población de A y B se ha incrementado sensiblemente. Porque eso es lo esperable, tiene usted toda la razón. Porque la población no es tan abundante en la población en general. Silencio, por favor. ¿Preguntas hasta acá? Para que sea B, necesita que tanto el padre como la madre sean B, o que el padre sea B o la madre sea B y el otro padre sea O. Es la única forma. Porque si alguno de los dos es A y el otro es B, sería AB. Según este esquema, no. Pero sí es posible. Sí es posible. Esto es en el esquema general, pero es mucho más complejo. Silencio, es que si no hacen silencio, yo sé que esta hora es difícil, acaban de almorzar y es tedioso tener una clase después de cuando deben tomar una siesta de por lo menos 30 minutos, que según Nature es lo recomendable para incrementar en un 30% el rendimiento. Silencio, gracias. La pregunta que hicieron aquí adelante es, según este esquema que se presenta aquí, la única forma para que haya hijos O es que tanto el padre como la madre sean O. Sin embargo, aquí un estudiante planteaba que aun cuando sus papás no eran O, alguno de los hijos tenía un fenotipo distinto de O. Y es que es posible porque el fenotipo ABO no solamente depende de estos antígenos, sino que existen otros procesos complejos de epigenética que permiten la expresión. ¿Listo? Pero es más complejo y se sale de lo que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, retomemos nuevamente entonces los anticuerpos anti-A y anti-B naturales. ¿Por qué se les llama anticuerpos naturales? Porque vienen de la flora gastrointestinal. Se producen naturalmente, no hay una inmunización voluntaria. ¿Listo? Entonces, fíjense el siguiente escenario. La persona que tiene en sus glóbulos rojos el antígeno A, en el plasma, ¿qué tipo de anticuerpos va a expresar? B. ¿Por qué se origina el B? Por la flora intestinal. El grupo B tiene en su membrana antígenos B, pero en el plasma tiene anticuerpos anti-A. Lo que me preguntaban, una persona que es AB en sus glóbulos rojos, tiene los dos azúcares inmunodeterminantes en la membrana del glóbulo rojo, ¿qué anticuerpos tiene en plasma? Ninguno. Si una persona tiene solamente la sustancia H, ¿qué anticuerpos tiene en plasma? Anti-A y anti-B. ¿Listo? Analicemos ahora los antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Una persona que es A, ¿qué antígenos tiene? A. Una persona que es B. B. Una persona que es AB. AB. Y una persona que es O solamente tiene la sustancia H. Bueno, ¿cuál es la relevancia clínica de que ustedes vean esto? Se van a dar cuenta que en el día a día es muy importante conocer este tipo de características, ya que es muy usual transfundir a las personas. ¿Listo? Si la transfusión es errónea, silencio por favor, o sea, de nuevo, si no quieren estar aquí pueden retirarse, no es obligatorio, estas clases están grabadas, se les sube previamente para que ustedes lo puedan revisar. La idea de estas sesiones es complementar las dudas que ustedes tengan y hacer unos ejercicios adicionales, pero con ruido es muy difícil. La transfusión de sangre se debe tener en cuenta por el sistema ABO, ya que si se hace en forma errónea va a generar incompatibilidad. Y la incompatibilidad implica una reacción antígeno-anticuerpo, hemólisis, y si es una hemólisis muy grande puede llegar a muerte. ¿Listo? Pone en riesgo la vida del receptor. Preguntas respecto al sistema ABO. El sistema ABO podemos resumirlo en azúcares inmunodeterminantes.
Ahora pasemos a analizar el otro grupo sanguíneo de relevancia clínica, el sistema RH. El sistema RH está determinado por un factor RH que fue descrito inicialmente en estos miquitos, son macacos rhesus, y de ahí el RH. Es un factor en la membrana de los glóbulos rojos que puede ser reconocido por los anticuerpos. Entonces, si una persona tiene el antígeno RH, si una persona tiene la proteína con el antígeno RHD, va a ser positivo. ¿Cuántos de ustedes son positivos? Según el tipo de sangre. Mírense todos, miren la expresión del positivo. ¿Cuántos son negativos? Muy pocos. Y el O negativo es el donante universal, o sea, el fenotipo O negativo es el donante universal. Entonces, los sujetos pueden ser RH positivos o RH negativos. ¿De qué depende que sean positivos o negativos? Que expresen el factor RHD. ¿Listo? Si lo tienen, serán RH positivos. Si no lo tienen, serán RH negativos. El antígeno D determina el factor RH. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Nuevamente presento un esquema de la bicapa lipídica. En amarillo, circular, las cabezas hidrofílicas, las colas hidrofóbicas, y en medio de la bicapa lipídica, ¿qué observan ustedes? Una proteína que es transmembrana, pero que adicionalmente tiene varias subunidades. Entonces tenemos no solamente el antígeno D, sino que esa proteína está constituida por otros componentes. Entonces tenemos aquí el RH30, también llamado CE, el RH50, también llamado RHAG. ¿Listo? En otras palabras, se determina si una persona es RH positiva o negativa dada la presencia o ausencia del antígeno D. Pero eso no quiere decir que una persona que sea RHD negativa no tenga en su membrana este otro antígeno, RHAG o el RHCE. ¿Listo? El sistema RH es realmente complejo. En realidad las personas que son negativas deben carecer tanto del D y tener la expresión C minúscula y E minúscula. ¿Listo? Pero no es menester por el momento realizar. Solamente tengan en cuenta que una persona va a ser RHD negativa o factor RH negativo si carece de este antígeno D. Características del factor RH. Una tabla. ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? 4. En la primera que tenemos, grupo sanguíneo o factor RH. En la segunda, ¿cuál es el fenotipo de ese glóbulo rojo? El tercero, ¿está presente o ausente el gen RHD? Y el cuarto, ¿cuál es la frecuencia en la población? ¿Listo? Aquí ustedes ven que hay un serio problema entre la estadística presentada aquí y la que observamos en el salón. Nuevamente, levanten la mano los que son positivos. Mírense y ahora compárenlo con este dato. ¿Sí será el 57% para este salón? No, en este salón es cercano al 95%. ¿Listo? No. Bueno. Estos datos son para la población en general. Cuando ustedes analizan poblaciones específicas van a notar variantes. En Latinoamérica lo general es que haya más población que sea O positivo, pero en España u otras zonas de Europa es más abundante encontrar gente que sea A positivo, AB positivo o B positivo. ¿Listo? Entonces, sigamos la tabla. El grupo sanguíneo o factor RH está determinado por la presencia del antígeno T. Vamos a decir entonces el RHD positivo expresa en la membrana de los glóbulos rojos el antígeno D, el gen está presente y la frecuencia en la población global más o menos un 60%.
El RHD no expresa el antígeno de los glóbulos rojos, el gen está ausente. ¿Y cuánto es en la población general? 43%. ¿Cuánto es en nuestra población? ¿Cuántos son negativos? Aproximadamente 3, es más o menos 60. Es decir, como el 0,5%. ¿Listo? De la población. Para este salón. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, analicemos ahora la importancia del antígeno RHD en la vida diaria. El problema con el antígeno D es que es altamente inmunogénico. ¿Qué significa inmuno? Que genera una respuesta de defensa que por lo general es adaptativa. Y génico, genos, origen. Esto origina una respuesta de defensa. Es altamente inmunogénico este antígeno. ¿Cuándo adquiere relevancia fundamental? Cuando tenemos una gestación en una mujer que es RHD negativo. ¿Cuántos de los que son RH negativos son mujeres? 2. Ustedes, por consiguiente, les pronostico que deben tener muchísimo cuidado si alguna vez deciden ser mamás, porque tienen muchísimo riesgo de desarrollar este cuadro. Ahí se pusieron atención. Bueno. Entonces, en las mujeres que son RHD negativas y quedan en gestación, y el fruto de esa gestación tiene glóbulos rojos que son RHD positivos, ¿qué va a ocurrir allí? Parte de los glóbulos rojos del feto pueden migrar a la circulación materna. Esto es muchísimo más aumentado cuando una gestante tiene algún tipo de golpe o tiene una infección. Se aumenta la permeabilidad de las membranas y por consiguiente se aumenta la fuga de glóbulos rojos del bebé hacia la circulación materna. Pregunta. Aquí yo tenía entendido que pues, esta respuesta solo se da al momento del parto. Claro, o siempre que haya algún contacto con la circulación materna. Por lo general, si una gestante tiene una respuesta, tiene una gestación tranquila y no tiene golpes ni tiene infecciones, la posibilidad de que glóbulos rojos del feto pasen a la madre es muy baja. Y el mayor punto de riesgo es cuando ocurre el trabajo de parto, porque usted ahí no puede controlar el sangrado del niño. Entonces, en ese caso, se inmuniza. Por eso usted prefiere colocar las inmunoglobulinas que previenen la enfermedad hemolítica del recién nacido en la semana 28 y otra justo antes del parto. O sea, el tratamiento que yo le doy a la mamá es, o sea, administrarle el anticuerpo para que ella no monte la respuesta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, pero recuerden que habíamos dicho la respuesta inmunológica tiene dos grandes componentes. Una temprana y otra. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas se despierta en la respuesta temprana? M. Las inmunoglobulinas M son pentaméricas y por consiguiente no pueden atravesar la placenta. Entonces, el primer niño no va a desarrollar ninguna manifestación clínica, ¿vale? Pero la madre ya quedó inmunizada contra glóbulos rojos RHD positivos. Si esta mujer ahora vuelve a tener una segunda gestación y este fruto de la gestación nuevamente es RHD positivo, la respuesta inmunológica ya no va a depender de inmunoglobulinas IgM, sino IgG. ¿Por qué? Porque hicieron memoria. De acuerdo. Las inmunoglobulinas G son de larga duración, son monoméricas y por consiguiente pueden atravesar esa barrera fácilmente. Cuando hay una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿qué va a pasar con el feto? Va a experimentar hemólisis. ¿Listo? Entonces se van a empezar a desarrollar, destruir los glóbulos rojos más maduros. Y por consiguiente van a empezar a proliferar los glóbulos rojos más tempranos, los proeritroblastos.
o los eritroblastos. Por eso es que esto también se denomina enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. No, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan muchísima precaución. Las mujeres que son RHD negativas deben ser muy estrictos estos controles prenatales, nuevamente si alguna vez deciden ser madres. ¿Sí? ¿Qué puede generar una madre? O sea, pues eritroblastosis en el niño, pero en la madre no genera nada. No genera nada porque la cantidad de glóbulos rojos del niño que pasan a la circulación materna son muy pocos. Necesitaría colocarle una gran cantidad de glóbulos rojos para poder causar un efecto deleterio. O sea, tendría que transfundirla con 2 o 3 unidades, o no necesariamente con media unidad de RHD positivo para que ella note una respuesta inmunológica severa y haga una falla renal aguda y por consiguiente se muera. Pero de lo contrario es poco. El que corre mayor riesgo es el feto. ¿Preguntas? Bueno. Resumamos entonces la hemoclasificación para el sistema ABO y el sistema RH. Consideremos varios tipos sanguíneos cuando se les coloca anticuerpos anti-A, anti-B y anti-D. Si yo tomé 3 muestras de sangre, 3 gotas de sangre, las coloqué en una lámina y les agrego anti-A, anti-B y anti-D y solamente veo aglutinación en D, ¿qué puedo concluir? Que la persona es o positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué? Porque hubo aglutinación. Si hay aglutinación, ese es el tipo. Si no hay aglutinación, no es el tipo. ¿Cuándo es una persona O negativo? Nuevamente, levanten la mano las personas O negativo, que son las que más dan sangre deben donar. Entonces ustedes, si se les hace una hemoclasificación que van a tener, no hay aglutinación con anti-A, ni con anti-B, ni con anti-D. Las personas que son O positivo, ¿quiénes son O positivo? Incluyendo su profesor de fisiología, muy bien. Cuando colocamos muestras de sangre, glóbulos rojos con anti-A, ¿hay aglutinación? ¿Con anti-B hay aglutinación? No. ¿Con anti-D hay aglutinación? Sí. Es decir, se aglutinó con D es positivo, se aglutinó con A es A. Luego el tipo de sangre es A positivo. Silencio, por favor, ya vamos a terminar. ¿Cuándo es una persona A negativo? ¿Hay personas A negativo en este escenario? Ok. Entonces las personas A negativo, ¿cómo se evidencian? Aglutinación con anti-A, no aglutinan con anti-B, ni tampoco aglutinan con anti-D. Así luciría una hemoclasificación de su sangre. Ella tiene riesgo aumentado. B positivo, aglutina con anti-A, con anti-B, perdón, y aglutina con anti-D. B negativo, solamente aglutina con anti-B y no hay aglutinación con anti-D. Una persona AB positivo, aglutina con anti-A, aglutina con anti-B y aglutina con anti-D. ¿Hay alguien que sea AB positivo en este salón? Es muy difícil, solamente los O negativo. Mentira, solamente los que son AB, una donación isotipo en este escenario. Sí, o en este escenario podría donarle un O positivo, pero habría que hacer un proceso adicional. Pero lo ideal es que solamente le done un isotipo. Ya vamos a ver cómo se comporta ese escenario. Ya lo vamos a analizar. AB negativo, la hemoclasificación como luce, aglutina con anti-A, con anti-B, pero no aglutina con anti-D. Bueno, ¿cómo hacemos la compatibilidad sanguínea y a quién le colocamos qué tipo de sangre? Fíjense, tenemos nuevamente una tabla. Si una persona es A, ¿qué anticuerpos tiene en su plasma? B, ¿cierto?
¿Qué tipo de sangre le puedo colocar yo a esta persona? ¿Cuál sería la donación ideal? Si yo soy A, ¿debo colocarle glóbulos rojos? A. Entonces, sería perfecto que el donante diera glóbulos rojos A. Sería una donación perfecta, no habría incompatibilidad. ¿Qué pasaría si yo le coloco a una persona que es A glóbulos rojos B? No es una opción. ¿Por qué? Porque el B tiene en la membrana, en el plasma, perdón, anticuerpos anti-A y va a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo y por consiguiente va a generarse hemólisis. ¿Podemos colocarle a una persona A un tipo de sangre AB? No. ¿Por qué no? Porque tiene anticuerpos anti-A y por consiguiente podemos generar una respuesta inmunológica. No es apropiado. ¿Podemos colocarle un tipo de sangre O a una persona A? ¿Por qué? Porque en la membrana no tiene antígenos y por consiguiente no generaría reacción. ¿Cómo? Tiene anticuerpos contra A y contra B, pero usted habitualmente transfunde solamente los glóbulos rojos. ¿Sí? Usted hace una separación, no le inyecta toda la sangre. No pasa nada. ¿En qué sentido? No, no le pasa nada, es perfectamente funcional. ¿Sí? Hasta ahora sería independiente del RH, pero nuevamente a una persona que es RHD negativa solamente se le puede colocar negativo. Una persona que es positiva se le puede colocar tanto negativo como positivo. Por eso es que el negativo, el O negativo, es el donante universal. De acuerdo. Y es que en la medida en que una persona se transfunde, silencio, aquí hay una pregunta muy interesante y es que menciona que alguna vez que fueron a la clínica, un doctor les dijo que en la medida en que un paciente se transfunde muchas veces, aun cuando sea isotipo, aumenta el riesgo de reacción inmunológica. Recuerden que aquí solamente estamos analizando 2 tipos de antígenos eritrocitarios, pero hay aproximadamente 35. Entonces usted solamente tamiza 2, pero eso no quiere decir que los otros sean compatibles. Por eso aumenta el riesgo en la medida en que más se hagan donaciones. Entonces, a alguien que sea A positivo, solamente se le puede colocar o A positivo, A negativo, o O positivo o negativo. De acuerdo. Si alguien es tipo B, no debemos colocarle sangre ni A ni AB. ¿Por qué? Porque los anticuerpos anti-B van a generar una respuesta. Solamente podemos colocarle sangre isotipo a alguien que sea B, colocarle glóbulos rojos B, o a alguien que sea B, colocarle glóbulos rojos O. Las personas que son AB, ¿qué pueden recibir? Miren, tanto A, glóbulos rojos A, glóbulos rojos B, y no hay problema. Glóbulos rojos AB, tampoco hay problema. Y glóbulos rojos O. Son las que pueden recibir de todo el mundo, pero no pueden donarle a nadie. Fíjense, problema, 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 pero ellos sí pueden recibir de todo. Finalmente, las personas que son O no pueden recibir ni A, ni B, ni AB, solamente pueden recibir O. Si una persona es O positivo, solo debe recibir O positivo. Si una persona es O negativo, solo puede recibir O negativo. Entonces, mujeres, aparte de tener un riesgo de desarrollar sus hijos eritroblastosis fetal, si tienen algún accidente, es extremadamente complejo conseguirle sangre. O positivo y O negativo. Sí, las dos. Bueno, en conclusión, revisemos si hemos cumplido los objetivos de aprendizaje. Primero, describimos el sistema ABO de antígenos eritrocitarios y explicamos su significancia clínica. Segundo, describimos el factor eritrocitario
RH y explicamos su significancia clínica. Y tercero, comprendimos cuáles son los mecanismos de determinación genética de los antígenos del sistema ABO y del RH. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Lo ideal, a ver, hay escenarios en los cuales usted no tiene opción. Hay mujeres, hay veces la sangre de RH O negativo es extremadamente escasa y usted debe escoger el peor de los males. En otras palabras, que la señora se muera o que la señora se inmunice a largo plazo. Entonces, si solamente tiene A positivo en una persona O negativo, le toca colocarle sangre, glóbulos rojos O positivo. A largo plazo, esta señora va a desarrollar anticuerpos contra ese antígeno de RHD y por consiguiente posteriores transfusiones pueden causarle hemólisis. Entonces puede, pero en escenarios muy críticos en donde dependa la vida de la persona. Pero en lo contrario, usted prefiere escoger o isotipo o colocarle sangre tipo O. ¿Sí? Nuevamente, en la medida en que reciben más transfusiones, aumenta el riesgo de respuesta inmunológica porque no solamente depende del sistema ABO y del sistema de RH, sino de otra serie de sistemas. ¿Listo? Si no tienen ninguna otra pregunta, damos entonces por terminada la sesión.